esta pensión de Ernesto Zedillo Ponce de León, porque pues muchos andan ahí diciendo que eso no existe. Pues sí existe, y le voy a pedir a mis compañeros de la producción que pongamos justamente esta captura de pantalla del portal de transparencia del Banjico, donde se da cuenta justamente de la pensión de Ernesto Zedillo Ponce de León. Claramente en esta captura de pantalla que usted puede ver en su teléfono móvil o en su pantalla de la computadora, pues podemos observar, y cualquiera puede entrar porque además es un archivo público. Esto de la transparencia nos permite entrar a los archivos públicos y revisar que ahí se dice que es una pensión. Claramente es una pensión vitalicia, la tiene ya desde hace bastante tiempo, y además que es una pensión por 131,880 pesos, que este monto se le paga mensualmente. El periodo que se reporta es los últimos meses de 2023 y alcanza hasta 2024. Es lo más reciente que existe dentro de las páginas de transparencia, y señala este mismo documento que es el Estado mexicano, así lo dice textualmente, quien está otorgando o pagando esta pensión a Ernesto Zedillo Ponce de León. Ahí podemos ver claramente el nombre completo del beneficiario, y dice Ernesto Zedillo Ponce de León. Entonces tenemos todos estos elementos. Es 131,833.05 pesos, periodicidad del monto recibido mensual. Además, señala que esto es monto de la porción de su pensión que recibe directamente del Estado mexicano. Esto es la porción que da el Estado mexicano, es decir, que si él participó en este tipo de bolsas adicionales, como la que opera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ellos ponen un peso y el Estado mexicano pone otro peso, pues probablemente este no sea el monto total de lo que recibe. Y el periodo que se informa es 2023. La fecha de inicio del periodo que se informa es el 1 de octubre de 2023. Fecha de término del periodo es del 31 de diciembre de 2023, y esta validación de la información está fechada al 11 de enero de 2024. Lo más reciente que se tiene en esta información pues es precisamente eso. Así que resulta que este personaje que ha venido a pontificar acerca de la democracia y que no necesitamos ningún personaje mesiánico para defender a nuestro país según su punto de vista, pues resulta que vive del erario de la nación, o una buena parte de su vida la paga con este dinero público, dinero del pueblo de México. Y esto se da a pesar de que Ernesto Zedillo es quien dio uno de los principales o peores golpes al sector laboral al privatizar el régimen de pensiones en 1997, con la entrada en vigor de la ley de sistemas de ahorro para el retiro y la extinción del sistema de pensiones que venía operando desde 1973, lo que ha dejado pues en total vulnerabilidad a quienes ahora ya son adultos mayores y se van a jubilar, o ya lo están haciendo, con este régimen de afores. Pero por supuesto esto no le preocupa para nada a Ernesto Zedillo, porque él cada mes recibe estos 131,833 pesos. ¿Qué significa este monto en términos anuales? 1,581,996 pesos pagados del dinero público. 1,500,000, un poco más, es lo que el pueblo de México le sigue
pagando a este personaje que estuvo en la presidencia de diciembre de 1994 a noviembre de 2000. Y en el primer mes de su gobierno, que no se nos olvide, se vivió una de las peores crisis económicas que ha vivido México, con el llamado error de diciembre y que también se le conoció como la crisis del efecto tequila. En este sexenio sedillista que padecimos las mexicanas y los mexicanos se debe de reconocer como emblema de las políticas públicas antisociales. ¿Qué significan las políticas públicas antisociales? Que incrementan el número de personas en situación de pobreza, amplían la brecha de desigualdad social, restringen los derechos humanos y deterioran la calidad de vida de la mayoría de las personas. Entre estas políticas públicas estuvo el rescate, o más bien los rescates de un puñado de empresarios con dinero público y la profundización de las privatizaciones en un contexto en el que ya se había demostrado el fracaso de la venta de los bienes públicos a la iniciativa privada. Baste recordar que el FOBAPROA, es decir, latrocinio, uno de los mayores latrocinios que ha vivido el pueblo de México, pues no solo convirtió en pública la multimillonaria deuda de los banqueros, misma que comprometió las finanzas públicas de los siguientes 7 sexenios. Hay que poner atención en estos datos duros. Estos no son inventos, son datos duros que informa incluso también la Auditoría Superior de la Federación. Los siguientes 7 sexenios todavía ni siquiera llegamos al final del pago de esta deuda. Eso lo alcanzaremos hasta 2042. Esto porque ha costado ya más de 2.5 billones de pesos. El presidente López Obrador ha calculado que este latrocinio asciende a 3 billones de pesos, sino que también rescató con dinero público a los dueños de carreteras, ingenios azucareros y aerolíneas. Estos sectores, tanto la banca como el de los ingenios y las carreteras y las aerolíneas, se habían privatizado apenas un sexenio antes, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Ya estaba demostrado que esto no iba por buen camino y aún así el señor Ernesto Zedillo Ponce de León, doctor en economía, pues nos recetaba nuevas privatizaciones. La ola de privatizaciones que continuaba con esa política neoliberal de los priistas Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari, pues abarcó en el sexenio sedillista los ferrocarriles nacionales de México, los satélites, los puertos y aeropuertos, la exploración petrolera y la distribución de gas natural, así como diversos sistemas de agua potable, servicio de limpia, tratamiento de aguas residuales. Todo esto, ya lo dijimos, en detrimento de la población. Los latrocinios, como se le conoce al hurto o fraude que se comete contra los bienes públicos, no son ni de lejos los únicos crímenes imputables a este expresidente de la República. Además, están sus presuntos vínculos del primer círculo familiar de Ernesto Zedillo con el llamado Cártel de Colima, comandado en aquella década de 1990 por los hermanos Amezcua Contreras, identificados como los reyes de las metanfetaminas. Así, al amparo del poder, se incrementó el tráfico de drogas ilegales en el país con destino a Estados Unidos, y asociado a este delito, pues también vino toda una serie de lavadores de dinero. No obstante, el otrora poderoso presidente de la República ordenó a la entonces Procuraduría General de la República cerrar el expediente de investigación sobre la relación de negocios que tenía su familia política, es decir, el padre y los hermanos de su esposa Nilda Patricia Velasco, con ese cártel de los hermanos Amezcua
Contreras. Por eso nunca se acabó de conocer los hilos acerca de pues de esta situación, este presunto vínculo con el crimen organizado. Otros casos de corrupción que lo involucraron fueron los contratos en obras públicas entregados a la empresa de su familia llamada Grupo Intecom, en un claro conflicto de interés al haber otorgado y también por haber otorgado perdones y condonaciones fiscales vía la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria a sus hermanos Ponce de León. Al mismo tiempo que se beneficiaba de su cargo público y entregaba recursos públicos al poder económico con rescates, con privatizaciones, el sedillismo combatía con toda ferocidad a la disidencia, desde los movimientos sociales en contra de su política neoliberal como el del Barzón y el del Consejo General de Huelga de los Estudiantes de la UNAM, que mantuvo en paro por 9 meses a la máxima casa de estudios en febrero de 2000, hasta los conflictos armados como el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entre diciembre de 1994 y noviembre de 2000, su gobierno ejecutó una estrategia de contrainsurgencia en contra de milicianos del EZLN y de pueblos indígenas en general, que incluía uso de paramilitares, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violaciones sexuales, solo por citar algunos de estos casos que podrían configurar crímenes de lesa humanidad que se cometieron en ese gobierno sedillista. Están las masacres de Acteal, El Charco, Aguas Blancas y El Bosque. Los crímenes de esa naturaleza, por ser violaciones graves a derechos humanos, jamás prescriben. Sin embargo, el propio Zedillo permanece impune, y como parte de esa guerra contra la sociedad, su sexenio además consolidó el ya extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, especializado en espionaje político, ello de la mano de Alejandro Alegre Rabiela, secretario general del CISEN de 1994 a 1999 y director en 2000, hoy encumbrado en el Banco de México, que es el que le paga la pensión a Zedillo, ahora como titular de la Dirección General de Emisión y cajero principal. Y también ahí se formó Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por colaborar con el cártel de Sinaloa. Así la historia de Ernesto Zedillo, pero vamos a recordar este momento que también recordó hoy el presidente López Obrador, de quién fue comparsa de Ernesto Zedillo, pues ni más ni menos que Felipe Calderón, y en la conferencia mañanera, pues en varias ocasiones se ha recuperado este debate que sostuvieron el entonces líder opositor de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, y el propio Felipe Calderón cuando era líder del Partido Acción Nacional. López Obrador era líder del PRD y el expresidente Calderón líder del PAN, y decía en aquel momento, en 1998, Felipe Calderón, que no acompañarían el FOBAPROA, y sí, al final votaron a favor de ese gran latrocinio. Vamos a recuperar este momento. Ya lo vamos a ver ahora en noviembre con quién van a votar ustedes. Pero vamos. Es muy sencillo. Pero no es así de sencillo, Andrés Manuel. Sí, a mí me habló el señor Gurría y me dijo, ya hay un acuerdo con el PAN, básicamente para... Párate, ¿qué haces? Me habló el señor Gurría, estoy diciendo. Se llama Miguel Ángel Gurría. José Ángel Gurría. Era en ese entonces secretario de Hacienda y me habló para decirme, ya tenemos un acuerdo con el PAN. Eso me lo dijo el ángel de la dependencia. Esta entrevista es 28 de octubre del 98.
aprobaron ellos el 12 de noviembre, o sea que de diciembre, 2 meses después. Sí. Adelante. Ustedes acordaron con el gobierno resolver el asunto del FOBAPROA sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías. A ver, nosotros no vamos a aprobar el FOBAPROA, Andrés Manuel. Aquí el tema central, vuelvo a insistir, aunque parezca reiterativo, exactamente. Aquí el tema es, ¿van a aprobar el dictamen con el PRI a principios de noviembre sobre el FOBAPROA, sí o no? No. Sí. Ah, perfecto, ya está. Ya le dijo que no. Ya vamos. Vamos. No. Pero fue sí. Este fragmento que acabamos de recuperar no es el de la conferencia de hoy, donde también el presidente recordó pues este momento en el cual mentía claramente Felipe Calderón de que el PAN no acompañaría al FOBAPROA, cuando en verdad fue sí, como dice el presidente, sino que es de la conferencia del 24 de octubre de 2022. Pues más detalles de todo lo que significó el sexenio sedillista los encuentra este día en nuestra página www.contralinea.com.mx, donde no solo pues hablamos de esta pensión vitalicia que le pagamos los mexicanos, las mexicanas a Ernesto Zedillo, sino también de otras circunstancias que se vivieron en su sexenio, incluido este FOBAPROA que ya decíamos se acabará de pagar hasta 2042. Ni siquiera en el próximo sexenio vamos a ver el fin de esa macrodeuda que era una deuda de privados, jamás debió de haberse hecho deuda pública. Y hoy decía el presidente López Obrador en su conferencia que si el gobierno sedillista hubiera sido democrático, se habría rescatado a los más pobres, nunca se habría rescatado a la oligarquía, esa oligarquía que por supuesto aplaude a Zedillo porque claro, les convienen esos modelos económicos de corte ultra neoliberal y ultracapitalista que les entregan las riquezas, los bienes nacionales, y si ellos los quiebran, así sea en un año, en 10 o en lo que sea, en este caso vimos cómo se los entregó el propio Carlos Salinas, quebraron los bancos, quebraron las carreteras, quebraron los ingenios azucareros, quebró el sector de los satélites y ahí vino el rescate de todos estos sectores con dinero del pueblo. Eso es lo que quieren, eso es lo que les gusta, eso es lo que sigue proponiendo el conservadurismo, la derecha, y por eso nuevamente se empatan los discursos ahora de Ernesto Zedillo con Claudio X González Guajardo. ¿O qué? ¿Se nos va a olvidar que está convocando a una marcha para defender la democracia en los términos en los que la defiende el propio Zedillo el próximo 28 de febrero? No. Por supuesto que no se nos va a olvidar, porque a todo esto tenemos siempre que tener memoria. No nos pueden arrebatar nuestra memoria. Nuestra memoria debe ser colectiva para no repetir estas atrocidades. Decía hoy el presidente López Obrador que la justicia es la no repetición de los se entiende, de los delitos, de los crímenes, y también existen los crímenes de carácter económico, y eso es el neoliberalismo, una prácticamente desaparición total de los derechos humanos, el derecho a una vida digna, el derecho a un salario digno, a un trabajo digno, el derecho al agua limpia, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Todo eso prácticamente desaparece en el modelo neoliberal porque le apuestan a la privatización de todo esto como si se tratara de servicios.